Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes a un nuevo episodio educativo promovido por el Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde y el Fondo para la Escuela Agraria. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y esto es protección forestal, referido al control y manejo de plagas y enfermedades de los bosques y las plantaciones forestales. Para ello, estamos en línea con el ingeniero Alfonso Reategui Moscoso, especialista en temas forestales, quien va a estar a cargo de la ponencia de esta noche. Eh, Sin más preámbulos, vamos a invitarlos a cada uno de ustedes a compartir la transmisión a fin de que llegue a muchísimas más personas. Este es un espacio totalmente gratuito y debe llegar a todos nuestros hermanos productores, a todos los profesionales interesados en aprender de experiencias, de conocimientos del que está presentando el ponente de esta noche. Entonces, les voy a dejar con el ingeniero Alfonso Ratti. Ingeniero, muy buenas noches, bienvenido a Campo Verde. Muy buenas noches, amigo Rasul. Muchas gracias. Gracias por por sus palabras. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, entonces vamos a dar inicio al tema que nos reúne esta noche, protección forestal, eh, control y manejo de plagas y enfermedades de los bosques y las plantaciones forestales. Bien, el tema de la protección forestal también desde otro enfoque se denomina sanidad forestal, ¿de acuerdo? Que es el estudio de los agentes destructivos de los árboles, que esta noche vamos a enfocarnos principalmente en los insectos dañinos, como aquí vemos a un Foracanthus semipunctata de plaga de eucalipto, de varias especies de eucaliptos, o patógenos que son principalmente hongos y nemátodos, como los que causan la roya de las hojas. Bien, al final de la exposición de hoy vamos a tocar un poco el tema de otro agente destructivo de origen abiótico, eh, es decir, no biológico, que es el fuego, que también es estudiado por la protección forestal, ¿de acuerdo? Bien, la entomología forestal, el estudio de los insectos que viven en los bosques, que interactúan con los árboles y que dentro de los cuales hay algunos que pueden ocasionar daños serios, pueden convertirse en plagas e incluso pueden matar árboles. Entonces, eh, existe una serie de técnicas para controlar y manejar las plagas de insectos y otros artrópodos. Insectos como los pulgones de las hojas, por ejemplo, los gorgojos barrenadores de la corteza, orugas que se alimentan de hojas, y existen muchos otros más, ¿no? Langostas o que también se denominan grillos en la selva de nuestro país, que se alimentan del follaje. Existen eh, los que se alimentan, los insectos que se alimentan de las raíces, de los brotes, etcétera. Y otros artrópodos, aparte de los insectos, pueden ser los ácaros, y como que es el que se denomina también arañita roja, que es muy pequeño, casi no visible a simple vista, y que eventualmente pueden convertirse en plagas, sobre todo en caso de los árboles de pequeño porte, en sus primeras etapas de desarrollo. eh, y el daño que hacen es al chupar la savia, como también los pulgones, las querezas y otros insectos chupan la savia y pueden causar serios daños. Bien, los insectos pueden ser, por ejemplo, defoliadores, como las orugas y las langostas, minadores de hojas, como las larvas de algunas moscas, chupadores de savia, principalmente hemípteros, ¿no? Orugas, pulgones, chinches, formadores de agallas, donde están algunos dípteros como algunas cigarritas o parientes cercanos muy pequeños, descortezadores, que son principalmente gorgojos y también algunas langostas, barrenadores del tronco,
o algunos escarabajos eh, y insectos de las raíces, que son principalmente larvas de escarabajos, escarabeidos. Y bueno, esos son los principales daños, ¿no? Por ejemplo, la Insipila grandela es una oruga que se alimenta de los brotes de las meliáceas, como el cedro y la caoba. Bien, es un caso un poco particular. ¿Qué cosa es una plaga? Pues vamos a ver no, un pequeño grupo de insectos que están atacando a árboles no necesariamente son una plaga, pueden estar haciendo un daño de poca importancia. Entonces necesitamos, para definir una plaga, vamos a presentar esta curva de densidad poblacional del insecto dañino versus el tiempo. Bien, entonces esa línea roja entera es, digamos, la variación de la densidad poblacional. Naturalmente, conforme empieza a aumentar la población de la plaga, si nosotros no hiciéramos ningún control, seguiría esta línea entrecortada. Entonces, vemos que aquí hay dos términos: umbral de tratamiento, digamos, el punto en el cual se debe controlar para evitar que la población de la plaga llegue al nivel de daño económico, este otro concepto, que es cuando ya empieza a generar una pérdida económica en la plantación o en el bosque. Entonces, nosotros necesitamos, tomando información del campo, estimar o calcular el nivel de daño económico, es decir, en qué densidad poblacional la, la plaga o el insecto dañino eh, se convierte propiamente en un agente que tiene que ser controlado. Y entonces, para impedir que llegue al nivel de daño económico, debemos definir cuál es el umbral de tratamiento, a qué punto crece la población, para empezar a controlarla. Entonces, pocos insectos haciendo daño en sí, si no hay un daño económico, no podría ser ya denominada plaga propiamente. Bien, entonces una población de plagas sin control evidentemente crece enormemente y genera muchos daños económicos. Entonces, debajo del nivel de daño económico, el costo del control es mayor que el beneficio, por lo tanto, debajo de este punto no sería justificado hacer un control. Bien, en nuestro país, las plagas forestales, ¿en dónde ocurren? Bien, como sabemos, más de la mitad del territorio, bueno, estaba inicialmente cubierto por selva amazónica, sea la ceja de selva o el llano amazónico. Y también tenemos formaciones forestales muy importantes en la sierra del Perú, en nuestro país, en casi todos los valles interandinos y en zonas cercanas, y en el bosque, en la costa norte y hasta el inicio de la sierra, hasta las zonas bajas está el bosque seco, donde domina el algarrobo, el faique y otras especies. Es un bosque en medio del desierto. En el norte, digamos, en Tumbes existen los manglares, aunque tienen poca extensión. Ahora, bien, en nuestro país, las plagas forestales se pueden presentar en el bosque seco, e incluso en los valles interandinos, donde existen bueno, muchos árboles introducidos, como el pino y el eucalipto, y en las zonas maltoandinas podemos encontrar la queñua, el coy, etc. ¿Por qué en el bosque amazónico, eh, selva baja, digamos, el bosque premontano, o en cualquiera de los dos, por qué propiamente es muy difícil hablar de plagas? Porque la diversidad es muy alta. Entonces, cada especie de insecto que puede hacer daño a una determinada especie forestal, a un árbol, alguna población de árboles, tiene muchos enemigos naturales, principalmente otros insectos y también vertebrados como aves, mamíferos, etcétera,
y naturalmente están controlados. La población de estos insectos dañinos suele casi siempre se mantiene muy por debajo del nivel de daño económico. Y entonces en el bosque húmedo tropical mm, es muy difícil hablar de plagas por este motivo. Pero en el bosque seco, como que aquí está resaltado con el color amarillo, anaranjado, donde la biodiversidad es bastante baja. No hay, no hay propiamente un grupo importante de enemigos naturales y, como vamos a ver en unos momentos, sí se han presentado plagas hasta la actualidad y que están haciendo daño, por ejemplo, a los algarrobos en estas regiones. Y otra formación forestal ya que es artificial son las plantaciones forestales, donde también la diversidad es bastante baja, que de alguna manera tiene mucha similitud con los cultivos agrícolas, ¿no? Puedes poner pocas o una sola especie vegetal, o sea, plantas o árboles, en una misma zona que es alimento para unas pocas especies de insectos que se disparan a niveles muy altos y pueden y causan serios daños. Bien, para nosotros controlar una plaga, controlarla o manejarla es el término que se utiliza, digamos, en los últimos años, ya que el objetivo, cuando se hablaba de control, se decía eliminar totalmente a los insectos dañinos, pero eso, además de ser antieconómico, eh, bueno, trae algunos inconvenientes, perjudica el medio ambiente por el exceso de agroquímicos, etcétera. Entonces ahora se habla de manejar la plaga, reducirla a niveles que sean tolerables. Bien, en las consideraciones ecológicas, primero nosotros tenemos que conocer bien la ecología de la especie o las especies forestales que hemos plantado o que estamos manejando en una zona como el bosque seco, por ejemplo. Conocer sus requerimientos, sus requerimientos físicos como el clima, el suelo, el agua, que no solamente está relacionada directamente con el clima, como podrían ser las precipitaciones, en el caso del bosque seco que se presentan mayormente digamos, en exceso cuando hay fenómeno del niño y hay un poco de precipitación también fuera del fenómeno del niño. El agua también está asociada al riego, por ejemplo, en la costa y en la lava freática, como también en el bosque seco. Muchos árboles tienen raíces profundas para poder abastecerse de líquido elemento, y ya que ahí llueve poco, ¿no? La mayor parte del año. Bien, entonces necesitamos conocer primero la ecología de los árboles y en segundo lugar, y también sumamente importante, la ecología de los insectos, en especial o sea, de los insectos plagas, o sea, y también de sus enemigos naturales. Entonces, así como los árboles van a interactuar con el clima, el suelo y el agua, estos factores, además de poder alterar las condiciones en las que se desarrollan los árboles hospederos y que alteran el microambiente, digamos, el ambiente en el cual se desarrollan las plagas. Eh, ya que, por ejemplo, un árbol en sequía es más susceptible al ataque de plagas, ¿no? O sea, si con estrés hídrico o con escasos nutrientes en el suelo, etcétera. Entonces, las lluvias pueden alterar seriamente el ambiente en el que crecen los insectos. Por lo general, cuando caen lluvias torrenciales, los insectos pues se esconden porque si no se sufrirían serios daños mecánicos. Bueno, y hay toda una fauna con la cual interactúan, como en este caso un controlador, una mariquita que es un coccinélido,
que se alimenta de mamíferos como pulgones y querés, principalmente pulgones. Entonces, las condiciones del árbol hospedero es el principal, el primer factor biótico a considerar. Relaciones intraespecíficas, cómo se relacionan las plagas con otros individuos de su misma especie. Eh, a veces muchos liberan feromonas de agregación, feromonas sexuales para el apareamiento, feromonas de alimentación, etcétera. Y las relaciones interespecíficas, que es cómo se relacionan las plagas con otras especies de insectos o con otras especies en general, entre las que podemos destacar los enemigos naturales como depredadores, insectos parasitoides, que son aquellos que se desarrollan dentro de otros insectos, alimentándose de ellos, y, eh, y los entomopatógenos, que son los hongos que enferman o que infectan y matan a los insectos y se utilizan mucho en control como controladores biológicos también, ¿no? Bien, entonces eso para mencionar los aspectos básicos de la ecología que debemos tener en cuenta al planificar un plan de manejo integrado de plagas forestales. Y en segundo lugar, debemos estudiar la dinámica poblacional, la dinámica de poblaciones de los insectos, de las plagas, de las especies que se pueden convertir en plagas. Entonces, vamos a destacar aquí algunos aspectos centrales. Por una parte, muestreo y cuantificación de las poblaciones de insectos. Es necesario hacer un muestreo para conocer las variaciones poblacionales, ya que es imposible, evidentemente, el conteo de todos los insectos implicados, pero y ahí, por otra parte, con un muestreo es suficiente para poder nosotros saber o definir, digamos, en qué parte de la curva que vimos hace unos momentos está la población del insecto dañino y poder nosotros definir si ya es necesario o no hacer aplicar alguna medida de control. También es necesario nosotros, al, al hacer nuestro plan de manejo, estudiar las fluctuaciones poblacionales y estudiar su pronóstico, es decir, hacer pronósticos sabiendo el desarrollo que ha tenido la especie dañina, el insecto plaga. Nosotros podemos anticiparnos en el caso especialmente en el caso de los insectos que atacan a los árboles, ya que tienen un desarrollo de años, a diferencia de muchos cultivos que son anuales, cultivos agrícolas y que necesitan una reacción inmediata. Nosotros podemos eh, de hacer un estudio un poco más minucioso y sin tanta presión. Claro, si en algún momento, por ejemplo, como me tocó observar una eh, proliferación de la langosta Tropidacris cristata en una plantación forestal que había 4 o 5 especies plantadas, que es que estas langostas se alimentaban de la corteza externa de la marupa, de la Cimaroga maya, y muy rápido se llegaron, es decir, aparecieron las langostas, se prestó un poco de atención en las semanas siguientes y ya estaban llegando al estado adulto. Entonces, tuvo que pasar al control químico, eh, porque ya el daño estaba volviéndose serio, ¿no? Entonces, lo ideal es no llegar hasta ese punto. Eh, y podemos nosotros anticiparnos a definir
con semanas o incluso algunos meses de anticipación cuál será el comportamiento de de las plagas, si va a crecer o disminuir su población, también considerando los factores climáticos, eh, las variaciones de repente asociadas a la precipitación, a la humedad, etcétera, ¿no? Bien, las condiciones en que van a encontrarse el hospedero, etcétera. Los factores climáticos y los factores bióticos actúan sobre la dinámica de poblaciones. Y es por eso muy importante que también nosotros, si tenemos eh, sea naturalmente en la plantación, en el bosque, hay, por ejemplo, insectos parasitoides como microavispas, o si nosotros en algún momento liberamos artificialmente estos insectos controladores, nosotros vamos a ir evaluando cómo va a actuar, a incidir en la población de las plagas que queremos controlar. Entonces, para que nosotros estudiemos la dinámica poblacional, necesitamos tomar mucha información de campo. De igual forma, todos los fenómenos que ocurren en el desarrollo, en el ciclo biológico de la plaga, son lo que se denomina la fenología de las plagas. Eh, el tiempo que pasan de una fase a otra, de larva a adulto, el tiempo que pasan como pupa, como huevo, etcétera, cómo interactúan con sus enemigos naturales, con el clima, cuánto les favorece los aumentos de la temperatura, si hay un friaje, etcétera. Todas estas, el comportamiento de la plaga es obviamente lo que se denomina su fetología, las reacciones ante las variaciones de las condiciones climáticas y biológicas que ocurren en su ambiente. Entonces, nosotros, nuestro objetivo debe ser es identificar y diagnosticar el problema, ¿no? Definir las causas de la aparición de la plaga. Por ejemplo, en el monte, en el bosque amazónico, en el bosque húmedo tropical, pues, si la plantación está al costado del bosque natural, es probable que van a ingresar periódicamente diferentes especies que normalmente no estaban presentes en la plantación, pero de repente encuentran alimento en las especies plantadas y entonces es una de las posibles causas de la presencia de insectos desconocidos, ¿no? Que eso se observa en el campo, en la selva, en las plantaciones forestales a veces aparecen insectos que no están no han sido estudiados previamente, pero sin saber incluso cuál es su nombre científico, hay que aplicar medidas de control. Y entonces necesitamos estimar el nivel de daño económico en base a la información que tomamos del campo. Y, por ejemplo, si digamos, plagas van a ocurrir un año tras otro, por ejemplo, en la época seca o en la época de lluvias, etcétera, comparando las condiciones de una parcela sana con una parcela infestada, bueno, pues eso nos va a ayudar también a conocer cuánto es el daño que puede ocasionar una plaga determinada. Bien, y de igual forma, debemos estudiar el movimiento de los insectos durante el día. Algunos pueden ingresar en la plantación durante el día o durante la noche y regresar al monte, o hacerlo solo estacionalmente. Entonces hay una presencia que no es constante y la ubicación de los insectos dañinos va a variar en el tiempo y en el espacio. Bien, ahora el control cultural son las medidas, digamos, de manejo de los árboles, también pueden servir para controlar las plagas, ¿no? El arado del terreno antes de la plantación, eh, las podas, etcétera, la fertilización, control mecánico,
por ejemplo, instalando zanjas o trampas de caída, control físico, eh, por ejemplo, con trampas de luz o para capturar algunos insectos en las noches, instalando pantallas con color, pantallas de colores, por ejemplo, amarillo, azul, etcétera, que atraen algunas plagas. Con, eso y hay algunas, y ese factor, esas tipos de pantallas son, digamos, una combinación de control físico y con etológico. El control etológico incide, digamos, en el comportamiento directamente de la plaga, como, por ejemplo, particularmente con lo que son trampas o repelentes, eso es el control etológico. El control biológico, que es quizás el campo más extenso dentro de las tácticas de control, el estudio de los depredadores, parasitoides y entomopatógenos. El control químico, que en estas medidas es el último para aplicar en el campo, porque por el costo que tiene, porque es dañino para las personas y el medio ambiente. Y el control legal, que son las normas que impone el Estado para definir, digamos, los lineamientos de manejo integrado de plagas, también para crear cuarentenas, para aplicar cuarentenas en las fronteras, para impedir que entre material vegetal que debe ser desinfectado adecuadamente para impedir el ingreso de plagas. Muchas veces, cuando no se han aplicado las cuarentenas adecuadamente, han entrado plagas al territorio nacional y de esta manera muchas plagas han invadido todo el mundo, en cultivos y en árboles. Y después es un costo muy alto controlarlas. Ya no se puede hablar, ya no se, ya, no- ya eliminarlas una vez que ingresan y su población ingrese, ya eliminarlas ya es algo impensable, ¿no? Es algo inalcanzable. Solo se puede eh, mantenerla, reducir la población. Bueno, y antes de pasar a ver los patógenos, algunos ejemplos de plagas forestales de nuestro país. Por ejemplo, está el mosquito del algarrobo, que chupa la savia de los foliolos de algarrobos y guarangos, es decir, árboles del género Prosopis, en el bosque seco del norte, en el bosque seco de Ica y en algunos, como en la cuenca del río Marañón. Es muy pequeño el mosquito, pero vemos que es más pequeño que la punta de un lapicero, pero alcanza niveles poblacionales muy altos. Aquí está un adulto y que pueden secar, y realmente secan, marchando la marchitez de los algarrobos. Otro, por ejemplo, principalmente en la sierra, es el pulgón Tenaritaina eucalipti, que barrena los brotes y las yemas terminales de los eucaliptos. Sí, sí, causa también mucho daño, puede marchitar el follaje en las infestaciones más severas. Otro insecto de una especie introducida es el barrenador del pino, Monochamus. Monocamus es un cerambícido pero este insecto en sí no ataca más árboles, digamos, con estrés hídrico, o sea, o estrés causado por malos nutrientes, etcétera. En sí, el peligro no es tanto el que hace el barrenador. Este coleóptero transmite al nemátodo Bursaphelenchus Xylophilus, que causa la marchitez súbita del pino. Y ese es el peligro. Sirve de vector para este gusano microscópico. Entonces, el Brusafelén. Entonces, igualmente debe ser controlado. Que ya se ha encontrado este carnador en diferentes zonas del país. Ah, Monochamus sp. Pues en las plantaciones, en la selva se ha encontrado al gorgojo Chocelis yermai, cuyas larvas barrenan
el floema y el xilema, es decir, la madera de los árboles vivos, perdón, barren el xilema de los árboles vivos, ¿de acuerdo? Y puede causarles la muerte, efectivamente, causa un anillamiento y sus galerías suelen ser más o menos periféricas dentro de la madera, aunque no llega a tragar tanto la corteza interna, que es el floema, sino la madera en sí, pero los árboles más atacados pueden llegar a partirse en dos, ¿no? Como por el viento, ¿no? Bien, entonces, y hasta se ha encontrado este gorgojo, este coleóptero en plantaciones de marupa. Y otro ejemplo es el de la Encipila grandela, que es esta oruga que barrena los brotes de las Meleastas cedrica ova. Es un pirálido que en las plantaciones comerciales, al destruir las yemas terminales de los cedros y las caobas, eh, genera una deformación, digamos, de los árboles. Se espera que los árboles se espera que primero desarrollen en altura, ¿no? Pues, cuando el objetivo es la madera, y después de un raleo, el objetivo es que desarrollen en diámetro, ¿no? En grosor de los fuses, de los troncos. Pero la incipila, al destruir la yema terminal, genera que eh, se trunca el desarrollo en altura, y el árbol emite innumerables ramas como consecuencia del daño de esta oruga. Pero no todo está perdido. Con poda se puede eh, favorecer que que la rama más alta reemplace a la yema terminal destruida, y el árbol se puede recuperar. Bien, bueno, claro, es un campo muy amplio, ¿no? Bien, ahora primero vimos lo que es una eh, presentación, ¿no? Es una introducción al tema de la entomología forestal. Y ahora vamos a ver lo que es la patología forestal, el estudio de los patógenos de los árboles, hongos y nemátodos, principalmente en nuestro país. Los hongos, bueno, son organismos que no producen sus alimentos, a diferencia de las plantas, y necesitan una fuente de alimentación para nutrirse. ¿Y qué daños pueden ocasionar en los árboles? Principalmente en los viveros, pueden causar la pudrición radicular, es decir, la pudrición de las raíces, y también el cuello de las plántulas y los plantones, que ya son unos árboles pequeños que van a ser llevados al campo. Como vemos aquí, pudrición radicular en pino, en plántulas de pino. Las rollas, que son pústulas amarillas o anaranjadas que se presentan en las hojas. Manchas foliares, que son zonas necróticas en el limbo de las hojas, de color oscuro. Y existen otras más, como el mildiu, que suele ser, es una mancha polvorienta de color blanco que también ocurre en las hojas. Los cancros, que son como tumores en los troncos o ramas, con una fuerte deformación, que eventualmente, si bien no llegan a matar, o pueden no necesariamente matar al árbol, generan toda una alteración fisiológica y, evidentemente, una disminución en el valor económico de la madera que se está produciendo, ¿no? Y por otra parte, los hongos, como los hongos basidiomycetes, que generan la pudrición del tronco, de la pudrición del tronco o fuste, y eso suele ocurrir en los árboles muy descuido, que han sido muy, vamos a decir que han llegado a un grado muy fuerte de descuido por parte de los encargados de su manejo, como ocurre muchas veces en árboles ornamentales. Y claro, ante una proliferación seria de estos hongos,
el árbol en su base puede verse seriamente afectado y eventualmente el árbol puede caer. Y muchas veces es un serio peligro, sobre todo en zonas urbanas. Bien, los nemátodos, que son gusanos microscópicos que alteran la fisiología normal de los árboles y plantas, por ejemplo, pueden causar agallas en las raíces, como vemos aquí en un árbol del género Tabebuya, tahuarí, que este es un daño causado por el nematodo meloidoine que impide el normal aprovechamiento de los nutrientes y de la absorción del agua del suelo al generar estos nódulos o agallas en la raíz. Y otro daño, como veíamos, el que causa el Bursapelengus, el nematodo del pino, y causa la marchitez súbita de los pinos. Bien, a nosotros manejar los patógenos de los árboles, primero necesitamos considerar la prevención, que es clave. Por una parte, evitar el exceso de humedad, esto especialmente en los viveros. En los viveros, digamos, el riego tiene que ser desde arriba, ya sea en forma artesanal, manualmente con regaderas o riego tecnificado por aspersión. Lo que sí se debe evitar totalmente es inundar las camas en las que están, por ejemplo, los plantones o las camas de almácigo. Esto es muy negativo porque es el medio más sencillo para que las esporas de los hongos dañinos puedan llegar a todos a todos los plantones o plántulas. Entonces es fundamental no va a negar las camas de armacio, ni tampoco las camas de los plantones en los viveros. Entre las actividades silviculturales están, por ejemplo, fertilización, es decir, proporcionar el mejor vigor posible, cualquier estrés causado por problemas físicos, falta de nutrientes, falta de riego, etcétera. Eso pueden ser muy negativos. Árboles estresados no reaccionan bien ante problemas fitosanitarios. De igual forma, las podas para el retiro de las ramas eh, infectadas, los raleos, que son eliminar raleos, digamos, sanitarios para extraer a los árboles que hayan sido muy atacados por algún problema causado por patógenos. Y en los viveros, también en los viveros, este, tenemos que tratar el sustrato que vamos a utilizar para las bolsas de repique como para las camas de almácigo. Una alternativa es aplicando agua hirviendo, que ahí sí está bien justificado eh, saturar en agua hirviendo el sustrato que se va a utilizar, para que de esa manera mueren eh, las esporas de los hongos y también los nematodos que pudieran estar presentes. Otra alternativa es exponer al sol el sustrato cubierto con plásticos de color negro. ¿Por qué el color negro que se calienta? Es el color, digamos, que más se calienta con la luz excesiva, con la radiación solar. Entonces, eh, el calor que se genera debajo del plástico es suficiente para destruir a los nematodos y a las esporas de los hongos que pudieran estar presentes. Ahora, eh, en los árboles establecidos también se pueden presentar problemas, es decir, después de haber superado la fase digamos, de vivero,
en el campo definitivo pueden presentarse manchas foliares, rollas y los problemas que veíamos en el tronco hace unos momentos, ¿no? Cancros, etcétera. Y una vez que si no se consiguió hacer si la prevención, digamos, no fue suficiente, pues entonces hay que pasar a un control de las enfermedades. Entonces, un saneamiento y eliminación, retirar el material infestado o que puede hacerse también es a través de una poda, mejorar las condiciones del suelo, mejorar aplicar los nutrientes que hagan falta, para darle también el pH adecuado según los requerimientos propios de cada especie forestal. Un control biológico, por ejemplo, con el uso de hongos antagonistas, pues, por ejemplo, control químico con fungicidas vegetales. También es clave, en la medida de lo posible, plantar especies resistentes, especies o, vamos a decir, utilizar semillas que provengan de árboles de padre que hayan presentado resistencia a enfermedades. Eso también sirve para el caso de hacer una cierta prevención para el caso de posible presencia de plaga. Los raleos sanitarios, mencionábamos, hay diferentes formas de retirar el material infestado o retirar las ramas atacadas. El retraso en la repoblación forestal también contribuye eh, para eliminar, para reducir la posibilidad de una pronta proliferación en el caso de hongos y nematodos. Los nematodos también se pueden controlar a través de control físico, por ejemplo, con vapor, solarización, la exposición a alta radiación solar o la inundación también. El control cultural, bueno, como la rotación de cultivos, podría ser muy importante el uso de cultivos agroforestales, también el establecimiento de árboles o cultivos trampas, cultivos de cobertura, enmiendas del suelo, lo que mencionábamos, mejorar las condiciones del suelo también, biofumigación y utilizar cultivares, o sea, variedades o especies resistentes. De igual forma, hay control químico aplicando nematicidas y lo que es fundamental, es necesario realizar un manejo integrado de los agentes patógenos. Es decir, tener un plan para eh, nosotros cómo vamos a reaccionar ante posibles pues, problemas causados por hongos o nematodos. Y en realidad, en el caso de los agentes patógenos, es fundamental la prevención, ya que una vez establecidos, lo único que, pues, digamos, prácticamente se pueden hacer dos cosas, o el retirar el material o las partes atacadas de los árboles, o un control químico con fungicidas o nematicidas. Eh, pero, y claro, cuando, digamos, el daño de hongos cinemáticos es incipiente, podemos nosotros hacer algunas medidas para impedir que se vuelva un problema serio, ¿no? Para prevenir la proliferación de estos, digamos, grupos de agentes dañinos. Bien, antes de terminar, quiero mencionar algo acerca de lo que es el fuego, que también es estudiado por la sanidad forestal o la protección forestal. La pirogeografía es el estudio del fuego que se genera en forma natural. Ahora, en nuestro país, eh, por lo general, los incendios forestales son causados, son de origen antrópico, ya que cómo se genera, como los fuegos, como los incendios que hemos tenido, eh,
cientos de incendios en los últimos meses en la ceja de selva del país. Eh, o sea, los pobladores que buscan expandir la frontera agrícola, muchas veces ellos, como no son habitantes de la selva, ellos no conocen cómo aprovechar los recursos del bosque y ellos tradicionalmente tienen que cultivar para poder sobrevivir. Entonces vemos que es un problema social. Pero, y claro, entonces primero para poder cultivar necesitan retirar el monte y ahí es que se hacen las quemas. Ahora, en los últimos años esto estaba teniendo una tendencia bastante positiva, ya que se había, como se descubrió hace unos 20 años, o sea, bueno, no se había descubierto, digamos, se generalizó, digamos, el conocimiento de que la principal causa de la deforestación en el país es la agricultura migratoria. Digamos, hasta hace unos meses la tendencia era bastante positiva, pero con la aprobación de la ley llamada antiforestal en diciembre del año pasado, que eliminó el requisito de la zonificación forestal para realizar las quemas. Entonces, eh, una probable consecuencia es la aparición de cientos de incendios unido a la fuerte sequía que ha habido a mitad de año. Entonces, esperemos que esta ley sea derogada pronto. Esto se han reportado a más de 5.000 incendios forestales y algunos y muchos todavía están hasta el día de hoy en actividad en el en este año, el año 2024. A diferencia del año pasado, que habían 3.000 y tantos, ahora se han presentado más de 5.000 incendios. Estudiados desde los satélites se puede observar los focos de fuegos forestales que destruyen eh, cientos de hectáreas. Y el material inflamable se ve, eh, digamos, favorece la expansión del fuego eh, cuando hay sequía, ¿no? Como ocurrió este año. Bien, entonces, en realidad, y claro, algunas ONGs y también debería ser responsabilidad del gobierno educar e informar a los pobladores implicados para que tengan una actividad mucho más responsable con el medio ambiente. Por eso se espera que esta ley antiforestal sea derogada pronto. Eh, y por un lado hay que estar el tratamiento con los grupos de personas que pueden causar las quemas. También está la modificación de los combustibles, como instalar franjas cortafuegos. Las franjas cortacombustibles o parafuegos es instalar franjas con vegetación no nativa que se pudiera ser menos inflamable para impedir el avance del fuego en caso que se presente. Las franjas cortafuegos son franjas libres de vegetación para reducir el material inflamable en alguna zona. También eventualmente se pueden hacer quemas controladas para reducir el material combustible. Otras medidas de prevención, por ejemplo, es digamos, la instalación de caminos o acceso o rutas alternativas, como, por ejemplo, la instalación de helipuertos que pueden llevar helicópteros que puedan transportar agua para contribuir a apagar los incendios forestales, definir las fuentes de abastecimiento de agua con anticipación, equipos manuales para combatir los incendios, igualmente tener un almacén con ese material, los bomberos forestales tienen que contar con el material, digamos, eh, almacenado en forma y listo para ser utilizado, ¿no? Esto, ahora, digamos, entre las actividades para prevenir los incendios. No solamente
en los bosques naturales, sino también en las plantaciones, puede ser muy dañino eh, y generar grandes pérdidas, incluso pérdidas de vidas humanas, que es lo que ha ocurrido ahora este, en los incendios se han dado este año en la zona natural. Antes de la extinción de los incendios, se debe se realizar ciertas actividades como para conocer los riesgos, etcétera. Una vez que se presenta el fuego, bueno, con la ayuda de los bomberos forestales e inclusive del gobierno regional, o también las organizaciones, como ahora las rondas campesinas estaban aplicando medidas para extinguir los fuegos en este año. Bien, la capacitación y educación de los pobladores es clave y fundamental y debería ser lo primero a realizarse. Y como parte de la capacitación se hacen talleres de quemas, digamos, controladas, donde se prende fuego después de una exposición teórica digamos, el taller no termina hasta que se apague el incendio, ¿no? Y después se analiza, digamos, los puntos claves del trabajo realizado y cómo podría aplicarse lo aprendido en caso de un incendio forestal que de hecho tendría una magnitud mucho mayor. De igual forma, la aplicación de leyes y el uso de incentivos es clave. También bueno, se realizan quemas controladas con fines específicos, como mencionamos hace unos momentos, para reducir, por ejemplo, el material inflamable antes de la aparición de los incendios. En los casos de sequía puede ser que ocurran esto. No es parte propiamente del ecosistema del bosque húmedo tropical, como si, por ejemplo, en los bosques templados del norte de Europa, en Norteamérica, etcétera, sí es normal que ocurran fuegos forestales que a veces tienen consecuencias muy serias y destruyen cientos de hectáreas. Pero digamos, el fuego es parte del ecosistema, digamos. Los árboles ya están evolutivamente, tienen una reacción, o sea, no mueren necesariamente, salvo en casos muy extremos, sino que incluso existen especies de insectos que necesitan que los árboles hayan sufrido cierto impacto del fuego para poder desarrollar, o sea, están adaptados evolutivamente. Entonces, en esas regiones el fuego es parte de, de la sucesión forestal. Bueno, entonces de esta forma damos por terminada la exposición del día de hoy. Vemos que es un tema bastante amplio, que mucho de lo que se puede hacer en este campo depende digamos, recae la responsabilidad en el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y los gobiernos regionales, además de el trabajo que podrían hacer particulares como los administradores de las plantaciones forestales, las comunidades nativas o comunidades campesinas, que todos deberíamos estar, todos los que, todos aquellos que estén, eh, digamos, viviendo cerca del bosque o que tengan plantaciones forestales, deberían considerar todo un plan, digamos, de manejo de los agentes destructivos de los árboles para que sus proyectos tengan éxito, digamos, puedan llegar al final a la cosecha forestal y para que puedan hacer un buen manejo integrado de los agentes dañinos, o sea, insectos, patógenos o del fuego. Bien, entonces, de esa forma concluimos la ponencia de esta noche, que espero haya sido muy útil para todos ustedes. Muchas gracias eh, por su participación esta noche.